El pasaje en el que se basa la predicación de esta mañana se encuentra en el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, los versículos del 17 al 18. Y la palabra de Dios dice así: Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Les invito a mantener nuestras Biblias abiertas en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 17 y 18, que son la base de nuestra reflexión en esta hora. El psicólogo español Roberto Mengual escribió un artículo titulado La adolescencia, el terror de los padres. Tal vez de bote pronto el título parezca exagerado hasta que valoramos más detenidamente sus razones. Mengual dice que la adolescencia suele coincidir con etapas críticas en la evolución familiar. Suele coincidir con la decrepitud de los abuelos, que empiezan a demandar cuidados especiales. Suele coincidir con la madurez de los padres, que entran en la etapa en la que dejan de ser elegibles laboralmente, pues generalmente el mercado laboral necesita mano de obra joven y barata. Suele coincidir con la etapa en la que los padres entran en cambios en sus relaciones de pareja, para las que ahora hay poco tiempo y espacio. Suele coincidir además con la atención de los padres a hijos con distintas edades y requerimientos, e incluso con el desarrollo de nuevas tecnologías que los miembros de la familia necesitan, lo que presiona aún más el presupuesto. Entre paréntesis, eso sin contar con la frustración que estas tecnologías generan, pues solemos proveer dispositivos a nuestros chicos para estar comunicados con ellos, pero ellos solo responden cuando lo consideran necesario. Y como la cereza del pastel, entre todo este panorama, emerge la adolescencia como la tormenta perfecta, dice Roberto Mengual. El hombre tiene puntería de apache. Resulta imposible no estar de acuerdo con él. La adolescencia es el ciclo de la maduración entre la infancia y la edad adulta. Se inicia entre los 12 o 14 años y culmina entre los 18 y 20. Es la etapa de mayores cambios físicos, psicológicos, sociales, y es también el tiempo cuando se toman las decisiones que marcan el resto de la vida. ¿Tiene la Biblia palabra para los adolescentes? La respuesta es un rotundo sí. Y nuestro pasaje, 1 Samuel capítulo 16, versículos 17 al 18, nos muestra el perfil del adolescente conforme al corazón de Dios. Veamos cuál es ese perfil. En primer lugar, el texto nos enseña que un adolescente conforme al corazón de Dios usa sus capacidades para la gloria de Dios. Por sí sola, adolescencia es un nombre que eriza la piel de muchos. Para nadie es un secreto que es una etapa difícil y contradictoria de la vida. Por eso se dice que los adolescentes son un grupo de personas que manifiestan su profundo deseo de ser diferentes, vistiéndose todos igual. Esto no es algo nuevo. Desde la época bíblica se sabía que la adolescencia es un tiempo especial. Hace 3000 años, Salomón decía a los adolescentes: «Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal». Eclesiastés 11:10. Y lo decía porque él sabía que los adolescentes suelen estar enojados. Esta es la etapa de la vida cuando algunos padres se lamentan diciendo: «Pero ¿cuánto tiempo hace que teníamos una maravillosa relación?». El hecho es que durante unos 12 años nos acostumbramos a un tipo de relación con nuestros hijos hasta que de la noche a la mañana todo parece cambiar. Es natural que nos resistamos al cambio, solo que, tal como ocurre en otros ámbitos de la vida, en el de relaciones también, la incapacidad de adaptación puede llevarnos a una catástrofe. Sin embargo, desde una época muy temprana de su vida, David fue reconocido como un individuo dotado de capacidades excepcionales. Una de las más señaladas fue
su virtuosidad en la música. Esa es una de las primeras cosas que la Biblia nos dice él, y es también una de las últimas que nos dice. En los albores de su carrera, cuando el rey Saúl pidió a un músico que tocara el arpa para aliviarlo de sus tormentos, entre paréntesis, una profunda depresión según la exégesis judía, un joven dio fe de David diciendo que era un buen músico. Décadas después, en su lecho de muerte, a David le fue concedido el título de el dulce cantor de Israel, 2 Samuel capítulo 23, versículo 1. Dulce es un adjetivo que significa atractivo, deleitoso, armonioso. David fue llamado así porque la poesía y la música solo alcanzan su máximo nivel cuando son usados para el servicio de Dios, cuando su motivo es el más excelso de todos los seres, fuera de quien toda belleza es imperfecta en sí misma. Por su parte, cantor, la palabra semirot, describe a un intérprete de himnos para la gloria de Dios. David recibió ese nombre porque, según Rashi, un rabino de la Edad Media, en tiempos del salmista ningún canto fue entonado en los servicios del templo excepto los suyos. Pero seguramente estaremos de acuerdo con Abarbanel, otro rabino, quien dijo que los múltiples cantos y salmos de David no fueron producto de su propia inspiración o talento, sino de la gracia de Dios y del Espíritu Santo que confirió inspiración divina a sus palabras. Paralelamente, David era además un hombre con excepcionales dotes de liderazgo. Puede decirse que fue el verdadero padre de la nación hebrea, no porque ésta haya nacido su descendencia, sino porque fue él quien la unificó. David dio a Israel una era de paz y prosperidad sin precedentes, y bajo su liderazgo, aquella frágil docena de tribus se convirtió en una nación poderosa, respetada y temida por sus vecinos. De modo que no exageraba Erez Sproul al llamarlo David el Grande. Sin embargo, estas capacidades solo alcanzaron trascendencia en su uso y su motivación última, es decir, solo obtuvieron su verdadero valor cuando fueron puestas al servicio de Dios. Esa entrega es claramente ejemplificada por aquel otro muchacho anónimo del que nos habla la historia de la multiplicación de los peces y los panes en Juan capítulo 6, versículo 9. Prácticamente no sabemos nada del chico, solo que era alguien muy joven. El texto griego utiliza la palabra pedarión, niñito, muchacho, que es un diminutivo de la palabra pez, que significa niño. Pero ni él ni los mismos apóstoles sabían lo que el maestro haría con sus 5 panes y 2 peces. El relato no dice que el Señor lanzara una campaña llamando a los niños a apadrinar la sonrisa de un adulto. El Señor no pidió, dona una merienda y haz feliz a un adulto. Así que, sin responder una petición expresa y sin tener en mente un posible milagro, el muchacho simplemente llevó a las manos del Señor sin condiciones todo lo que tenía. Quería entregarlo a Él para que Él hiciera lo que quisiera con su don. Ciertamente el Señor fue glorificado al demostrar su identidad mediante este milagro, pero el muchacho tuvo su parte en el prodigio. En suma, el adolescente conforme al corazón de Dios es aquel que pone sus capacidades al servicio del Señor. Debe hacerlo obviamente con humildad y en su propio nivel de madurez, y aunque las capacidades personales son dones de la gracia, pues nadie hace nada para recibirlas, el poseedor debe trabajar para desarrollarlas, sobre todo cuando lo hace para la gloria de Dios. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. El texto nos dice que un adolescente conforme al corazón de Dios tiene un carácter firme. Siendo honestos, tenemos problemas frecuentemente para distinguir entre conceptos tan próximos como carácter, temperamento y personalidad. Así que una breve definición nos permitirá diferenciarlos más claramente. Por temperamento entendemos la combinación de características emocionales con las que nacemos y que afectan de manera subconsciente nuestra conducta. Así que desde la antigüedad se hizo evidente que algunas personas son abiertas y extrovertidas
en tanto otras tímidas e introvertidas, que algunas, por ejemplo, se entusiasman por las artes, en tanto que otros las hacen por actividades más físicas. Por personalidad entendemos la manifestación externa de la persona, la imagen que presentamos ante los demás, aunque con frecuencia la personalidad es solo una agradable fachada, una imagen que trata de esconder un carácter desagradable o débil. Tristemente, algunos individuos pueden pasar la vida aparentando ser las personas que creen que deben ser, en lugar de actuar como realmente son. El carácter, en contraste, es nuestro verdadero yo. La Biblia habla de él como el hombre interior en Efesios 3:17. Con frecuencia se le denomina el alma, el asiento de la mente, de la voluntad, de las emociones. El carácter es, pues, la suma del temperamento natural, la educación, los valores y la experiencia. De modo que al describir a David como un héroe valiente y un varón de guerra, como un hombre entendido en asuntos, se le reconocía como un hombre de carácter firme, aun cuando era prácticamente un adolescente. ¿Pero dónde provenía ese testimonio? Dado que el relato se refiere al sirviente de Saúl como un muchacho, su testimonio debió provenir de alguien que tenía información previa de David. De hecho, la tradición judía afirma que ese hombre era Doeg edomita, el principal de los pastores de Saúl, del que nos habla el primer libro de Samuel, capítulo 21, versículo 7. Pero semejante descripción no significaba que David fuera ya un guerrero consumado. Provenía seguramente de su fama por su arrojo en la defensa del rebaño de su padre, de lo que nos habla el primer libro de Samuel, capítulo 17. En pocas palabras, antes de su entrada a la corte, David era ya una leyenda entre los pastores, pero de allí se pudo anticipar al formidable guerrero en el que se convirtió. Al margen de la verdadera naturaleza del problema de Saúl, independientemente de si era un problema emocional o espiritual, el hombre pidió un buen músico y recibió mucho más de lo que pidió. El rey necesitaba mucho más que las manos y el oído musical de un arpista. David era un hombre entendido en asuntos. El rey necesitaba la ayuda del mejor hombre posible, de un hombre superior en cada aspecto de su vida. Finalmente, el joven que habló al rey dijo de David: el Señor está con él. En la historia de la revelación, el Señor certificaba sus promesas con el solemne voto: yo estaré contigo. Más de 100 veces la Biblia afirma que Dios estaba con alguien, que su presencia implicaba mucho más que su mera compañía. Involucraba la manifestación de su carácter, de su poder y la garantía de la fidelidad de sus promesas. Pero es necesario recordar que valiente, la palabra hebrea hagil, no es un calificativo exclusivo de los varones. Describe también a la mujer de Dios, como en Proverbios 31:10, solo que en ese caso apunta a otro tipo de fuerza, a la fuerza moral y espiritual de las que nos habla el libro de Proverbios, capítulo 31, versículo 25. De modo que el adolescente conforme al corazón de Dios es aquel que utiliza la fuerza de su carácter en la toma de las decisiones que glorifican a su Señor. Es aquel que es firme en lo bueno, firme en la honra a los padres, en la pureza moral y sexual, en la persecución de metas que lo conviertan en un individuo útil, útil a Dios, útil al prójimo y útil a sí mismo. ¿Pero es posible tomar esa clase de decisiones desde la adolescencia? Graham, un joven ministro reformado inglés que sirve en España, dice: tristemente algunos jóvenes piensan que Dios no los puede utilizar. Piensan que el Señor solo puede usarlos una vez que hayan acabado la carrera en la universidad, o que primero se tienen que casar para luego ser útiles en las manos de Dios. Nada más lejos de la verdad. La Biblia enseña una y otra vez que el Dios Altísimo es capaz de utilizar a cualquiera. Hoy todo lo que quiero hacer es nombrar a 10 jóvenes utilizados por Dios en las Escrituras que pueden servirnos como ejemplo. Seguidamente, Graham habla de José, Samuel, David,
la sierva de la señora Naamán, Josías, Jeremías, Daniel, el chico de la comida de Juan 6, Juan el apóstol y Timoteo, y concluye diciendo: es cierto que la mayoría de los jóvenes del mundo solo quieren vivir para ellos mismos y entregarse a sus pasiones, pero el Señor, en su gracia soberana, también decide levantar a jóvenes dedicados a la santidad y a las cosas de su reino, jóvenes como tú, jóvenes como yo. Hay una tercera y última enseñanza en nuestro pasaje. Estamos hablando de un adolescente conforme al corazón de Dios, y el texto nos enseña que es alguien comprometido con su Dios. Se ha dicho que Saúl fue desechado porque, durante una crisis, actuó autocráticamente y no teocráticamente. Si Saúl fue desechado por eso, David sería elegido justo por lo contrario, es decir, por pensar y actuar teocráticamente. Desde su aparición en la crónica bíblica, se manifestó su profunda piedad personal. Por piedad, la palabra hebrea hasidá, usado en Salmo 86:2, entendemos la dedicación de todo el ser al servicio de Dios, la consagración de la vida al Señor. Es una actitud cimentada en el temor reverente. El celo de David por Dios se hizo evidente cuando escuchó a Goliat el gigante injuriando al ejército de Israel y preguntó indignado: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? De igual modo, cuando el frágil pastorcillo sentenció al gigante, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17, 45 al 47. Nótese que el joven pastor vio el armamento de su rival. Sabía de qué armas debía cuidarse, pero sabía también cuál era su propio armamento. Su armamento no era el equipo que el rey Saúl le proveyó. No era ni su honda ni la vara de la que Goliat se burló. Su arma era el nombre del Señor de los ejércitos, y armado así, entró al campo de batalla. Es claro que se necesita una fe muy sólida para asumir semejante reto. Por lo anterior, solo podemos tener una imagen precisa de David uniendo al temible guerrero con el humilde adorador, hasta conciliar al hombre de guerra con el pobre de espíritu del que habla el Salmo 34:6, y seguramente de todas sus palabras, las más hondas son aquellas que cifran la más simple de sus confesiones de fe, expresada en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, y nada me faltará. Pero David fue reconocido también por su enorme atractivo físico. Fue descrito ante el rey como un varón hermoso. Cuando Goliat lo vio venir a su encuentro, lo despreció porque vio que era muchacho rubio y de hermoso parecer. Posiblemente alguien pueda preguntarse qué tiene que ver la belleza con la consagración. Trataremos de responder esta pregunta enseguida. No sé si sea verdad que la belleza está en los ojos de quien mira. De lo que estoy seguro es que la belleza, junto con la fuerza y la inteligencia, y tal vez en ese orden, son las cualidades personales más apreciadas en nuestra cultura. La belleza puede ser alabada y condenada. Recuerdo un canto infantil que decía: yo no soy bonita ni lo quiero ser porque las bonitas se echan a perder. La belleza nos resulta excitante o intimidante, pero nunca indiferente. Sin embargo, en el caso de las mujeres, Proverbios 31:25 enseña que su mejor vestidura es la fuerza y el honor. ¿Qué significan estas cualidades en el contexto de la vida? Fuerza es aquella fortaleza moral imprescindible para prevalecer sobre las vicisitudes de la vida, en tanto que honor es un atributo divino, es un fruto de la comunión con Dios. Esa clase de belleza es sencillamente un don de la gracia, pues la belleza perfecta solo existe cuando Dios lo otorga. El Señor
lo recordó a Jerusalén cuando le dijo allá en el libro de Ezequiel capítulo 16, versículo 14: «Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse en ti». La Biblia elogia la belleza física, la pondera en muchos de sus protagonistas. De hecho, es lo único bueno que dice de algunos de ellos, de Absalón, de Adonías, hijos de David, de la mujer extraña de Proverbios 5:3, etc. Más aún, la Biblia considera a la belleza una bendición divina, y podemos recordar Job capítulo 42, versículos 12 al 15 y Salmo 144, 12. Pero la subordina a otra clase de belleza, la belleza interior. A esa belleza en la que el apóstol San Pedro encarece en las mujeres cristianas diciendo: «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios». 1 Pedro 3, 3 al 5. La razón de esta demanda apostólica es obvia. La iglesia cristiana debía abrirse paso en el mundo pagano, un mundo que, como el nuestro, hizo de la belleza y el culto al cuerpo una obsesión. Tal era la obsesión griega por la belleza que crearon la estética, una rama de la filosofía, para poder estudiarla. Ahora resulta claro por qué San Pablo advierte al joven cristiano: «Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal de poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera». 1 Timoteo 4, del 6 al 7. Siempre que leo este texto, viene a mi memoria un joven de la primera iglesia en la que servimos en el estado de Michoacán. Era un muchacho flaco, largo, nada agraciado y obsesionado con su físico y con las chicas. Estos eran los dos grandes temas de su conversación. Hacía deporte constantemente, incluso los domingos, razón por la cual eventualmente se ausentaba de la iglesia. Un día hablé con él y le recordé las palabras de San Pablo: «El ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad». Él me escuchó con atención y luego me respondió: «No, pastor, no es buena idea ejercitarme para la piedad. Mejor me ejercito para Morelia, allá las chicas están más guapas». Como conclusión, cuando el Señor juzgó la rebeldía de Saúl y lo desechó, también dijo que se había buscado un varón conforme a su corazón para ponerlo por príncipe sobre Israel. 1 Samuel 13:14. Dicho varón era apenas un adolescente, pero a pesar de su corta edad, David demostró ser el hombre que Dios buscaba, uno que hacía su voluntad. Obviamente, un hombre conforme al corazón de Dios no es un hombre perfecto. David nunca lo fue, pero es alguien que se esfuerza por llegar a serlo. Cuando en la Biblia la perfección califica al hombre, no expresa la idea de impecabilidad, apunta más bien a la integridad y a la madurez. La tradición judía intenta explicar la grandeza de David mediante mitos y leyendas, uno de los cuales dice: «La mala inclinación no ejerció ningún poder sobre David. David pudo soportar esa inclinación y la mató en su corazón». Pero eso no es lo que la Biblia enseña. No, si vamos al Salmo 51:5 y a 1 Reyes 15:4. De modo que la conformidad con el corazón de Dios no es un milagro, no es una bendición congénita, es una decisión que se propone en el corazón. Tampoco es obra del azar, es un fruto de un compromiso que se renueva de día en día, como dice el evangelista San Mateo en el capítulo 16, versículo 24 de su obra. De forma paradójica, la adolescencia es el tiempo de los cuestionamientos a la autoridad, el tiempo cuando son puestas a prueba las enseñanzas de los padres. Pero honra a tu padre y a tu madre solo adquiere su verdadero valor a partir de esa edad. Les guste a los adolescentes o no, son las enseñanzas paternas las que los ponen en condiciones de ejercer con plenitud sus libertades interiores, su libertad de elegir, su libertad de amar,
su libertad de ser. Desde una etapa muy temprana de su vida, Samuel sirvió al Señor en el templo. David libró a Israel de sus enemigos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Jeremías fue llamado a ser profeta, y en el Nuevo Testamento Pablo insistía a un joven ministro: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La adolescencia es la etapa de las decisiones que marcan el resto de nuestra vida. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, porque nos permites recordar que tu palabra también tiene algo que decir a los adolescentes, a esta generación que debe tomar la estafeta de la fe para continuar proclamando tu nombre en este mundo. Te rogamos, Señor, que sea así, en el nombre de Cristo. Amén.